Bien, vamos a ver ahora un tema complicado, pero es necesario que lo escuchemos alguna vez en la vida. Pero antes de eso vamos a terminar el tercer modo de oración que nos ha quedado pendiente de ayer, porque ustedes me interrumpían a cada rato, no me dejaban terminar, que es la oración contemplativa. Hemos dicho oración vocal, oración mental o meditación o discursiva, y la tercera, la oración contemplativa. Esta oración contemplativa no tiene que ver, o sea, no es lo mismo que la contemplación infusa, que podemos decir de la cuarta morada de Santa Teresa de Ávila, de la vía de los estados de la vida iluminativa, de esas tres edades de la vida interior, que es lo que vamos a hablar también. Porque cuando decimos que la oración es misterio, no es porque sea una especie de nube inabarcable, oscura, nada vale, o todo vale, porque todo es espiritual, sino que hay un camino del crecimiento del alma, y lo han escrito los autores de la vida espiritual, los autores místicos como Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, y muchos otros santos o estudiosos, autores espirituales que no son santos, pero viendo el desarrollo del trabajo de la gracia, de las bienaventuranzas, de los dones del Espíritu Santo, cómo van creciendo en estas tres etapas de la vida interior. Pero digo, por eso hablar de contemplación no es nada místico en el sentido de que ya te viene directamente por Dios como la vida de los santos. Es una oración que nosotros tenemos que procurar e incrementar. Por eso decía, cuando hablamos de que la oración es un misterio, es porque es infinito. Es decir, si viviéramos 20.000 años, podríamos seguir creciendo los 20.000 años en oración. Y le doy atención a esto justamente para que no nos quedemos en esa falsa visión sentimentalista que es, se me aparece la Virgen, o tengo no sé qué cosa, o he sentido tal cosa y creo que ya estoy en la cima de la vida espiritual. O sea, estamos ahí codo a codo con la Madre Teresa de Calcuta. No, a veces uno se confunde. Experiencias fuertes de la gracia, no importa si hay visión o no, un momento de fervor muy fuerte que viene de Dios, sin duda, pero no hemos avanzado mucho en la vida espiritual. Eso se te da para que sigas avanzando, o para que avances porque te estás estancando. O sea que todos esos consuelos, experiencias espirituales fuertes, consolaciones que se dan en la oración, en realidad la gente humilde, es decir, los santos, lo veían como un problema. Si ustedes leyesen, hay un libro que no sé si está sí está en español, que se llama El Padre Pío Soto Inquiesta, que es la primera inquisitorial que se le hace al Padre Pío, la primera inquisitoria testimonial, jurando sobre la Biblia. Va un obispo enviado por el Vaticano a que le cuente todo, le entrevista como 8 veces al Padre Pío, a su superior, a los frailes del convento, al párroco del pueblo, creo que al intendente o algo así. Bueno, y él va contando, bajo juramento, tiene que contar cosas a este inquisidor, digamos, del Vaticano, que no le había contado ni al director espiritual. Cómo fue la estigmatización, por qué le había dicho ante el Señor, cómo fue preparando esa gracia. Y uno dice, pero ¿cómo? Le ocultó al director espiritual. Pasa que al Padre Pío
lo torturaba tener que hablar de sus experiencias interiores. Tenía un pudor terrible, porque yo lo leo, si ustedes leen el relato de la estigmatización, te dice algunas cosas, porque es una carta al director espiritual que le mandó como 2 meses después, pero en este texto que él hace bajo juramento ante la Sagrada Escritura, le da mucho más contenido y más detalle, porque ahí entendió que era bajo obligación canónica de que Dios se lo mandaba. O sea que ni al director espiritual fue exhaustivo en contarle todo lo que había vivido, y ahí sí. O sea que los santos tenían, por un lado, terror de hablar de sus experiencias interiores, y a veces vemos católicos que están esperando para publicar todo lo que pueden. Entonces se les corrió el reloj así, ya sabes que me pasó esta mañana, se me corrió el reloj, debe ser un ángel, debe ser la Virgen, es una desesperación por hablar de sí mismo y de cosas raras, que voy a decir, no, yo digo que si quieren que lo tengamos como santo, en un candelabro, pero siempre querer sacar, hablar, que hay trampas, el demonio después de eso se ríe porque te tienta de vanidad, sos distinto, por tanto sos mejor, etcétera, etcétera, o peor. Dios te ama por eso, o sea que cuando no está, Dios no te ama. O sea que no crece la caridad, no crece la fe, nos miramos a nosotros mismos. De ahí siguen miles de desórdenes, de defectos, ¿no? Entonces, los santos veían como un problema, porque inmediatamente decían, ¿cómo seré de tibio que Dios me tiene que dar estos consuelos, estos regalitos, porque si no se ve que no voy a ser fiel en la vida espiritual? Y nosotros que somos, bueno, lo que somos, creemos que es un premio y un reconocimiento. Claro, si vengo rezando hace tanto tiempo, ya me tocaba algún sueño, alguna visión, algún perfume, sentir algo, o peor, ¿no? Digo, y más que ese va a ser, y empezamos a ver al otro, y el otro, y empieza el caos de la vida espiritual. Entonces, o querer tener algo y ponernos tristes el día que no pasó nada, y hoy no sentí nada, hoy será por esto, por aquello, por lo otro, que yo hice, que esto y lo otro, todos desórdenes espirituales. Entonces, esta noción que yo les voy a dar es para que comprendamos que la vida espiritual es muchísimo más que tener pequeñas experiencias espirituales, aún siendo de Dios. Es más, lo dije la semana pasada, me encanta por ahí escandalizar, ¿no? Pero bueno, sobre todo para que se despierte, porque veo algunos con cara de dormido. Los santos, digamos con esta palabra, la voy a explicar, despreciaban esos regalos de Dios. ¿Por qué? Porque lo apreciaban más a Dios que al regalo de Dios. Ellos rechazaban los dones así. Hay una anécdota que yo no sé, creo que es San Fernando Rey, o era San Luis Rey de Francia, o San Fernando de España, en que le dicen, lo hemos publicado en historia, pero no me acuerdo cuál de los dos santos era, le dicen, su majestad en la capilla del palacio se está apareciendo el niño Dios, está ahora. Y dice, no lo voy a ir a ver, prefiero la fe. Y no fue. Todos lo decían, claro, son santos, grandes santos, ¿no? Y no fue a verlo. Todos los servidores estaban ahí, hasta el capellán, porque el niño Dios se había aparecido visiblemente, y el rey no fue. Prefiero honrarlo con la fe, más que con la visión. Y no fue. Entonces, muchas veces los santos de cartas, yo cito normalmente una que tengo muy presente, de San Pablo de la Cruz, de una religiosa que le dice, Padre, siento una palabra interior, que me decía, por ejemplo, rezar con más amor. Palabra santa, espiritual, correctísima. ¿Qué le responde San Pablo de la Cruz? No le haga caso. No le haga caso. Usted siga lo que tiene que meditar, no se distraiga. Al hablar en el camino, la subida al Monte Carmelo, que es de San Juan de la Cruz, que es subida al Monte Calvario, que es algo más metódico sobre la purificación del alma, de todas las potencias, de la voluntad, de la inteligencia, de la memoria, de los sentimientos, del gusto, del tacto, del olfato, todo eso, él va a decir que a veces, ya avanzando mucho, a veces se dan lo que se llaman palabras esenciales. No son locuciones interiores, sino simples palabras, pero muy en el fondo del alma, que no se escuche con el oído. Las locuciones interiores tampoco,
pero a veces las locuciones interiores son frases más largas, más discursos. Estas son palabras esenciales. Si vienen de Dios, ya han dado fruto. No hay que estar, uy, esto, yo, mirando, ¿qué me dijo? ¿Qué significa? ¿Qué tengo que hacer? Girar. Tenés que girar en torno a Dios. Si eso ha sido de Dios, ya está, olvídate, ya ha dado fruto. No va a dar fruto si vos lo seguís analizando 5 años más. Entonces decía, eso dejarlo ahí, ya está, ya ha dado fruto. Sigamos lo que tenemos que hacer, lo que yo tengo que meditar, mi lucha espiritual, lo que Dios ya me ha mostrado que quiere que yo cambie. Entonces, hay una sabiduría superior. Por eso dije desprecio, no es un desprecio, sino es decir, Señor, te prefiero a ti. Me da un regalo perfecto, ya después lo voy a mirar, sigamos hablando, porque tú eres más importante que el regalo que me has dado. En cambio nosotros decimos, no, lo más importante es el regalo, para que lo publique, me saco una selfie, lo pongo en el Face, qué sé yo. O sea, hasta que yo lo termine de explotar, vos, al cambio, espera ahí, esto es más importante ahora. ¿Hace cuánto que lo vengo esperando? Esto me hace sentir bien, etcétera. No sé, bueno, exagero un poco, no lo estoy mandando todo a la ajena, pero que son defectos que van plegados a una pequeña falta de rectitud interior, por falta de formación o por falta, decíamos, por sentimentalismo o el apego a las experiencias espirituales, a sentirme bien, a decir, bueno, por lo menos para eso signo de que voy avanzando. No, en la medida que crece el amor a la cruz está avanzando y hay que tener miedo, que son esos caramelitos que Dios te da porque estás tibio en la vida espiritual. Por eso decían los santos, muchos santos, San Francisco de Asís, muchos santos cuando tenían una experiencia, pero ya estamos hablando de muy alta, de santidad, terminaban compungidos y llorando. Decían, ¿cómo me tiene que tratar Dios porque soy tan tibio, tan mediocre? Hay una anécdota muy linda sobre la humildad. Había un fraile de San Francisco, ¿no?, que decía, San Francisco siempre decía, a veces iniciaba su oración, a veces lo han visto en oración prolongada, diciendo, ¿quién eres tú, Altísimo Señor? ¿Y quién soy yo, vilísimo gusano? Entonces lo escuchaban, y muchas otras expresiones de gemidos de San Francisco, y había una vez un fraile que dudaba, decía, seamos sinceros, semejante santo, eran palabras exteriores, exageradas, para hacerse el humilde, decirse miserable, tratarse como miserable, para forzar humildad. Y yo no me acuerdo si él estaba muerto, si le aparece en sueño o en una visión, y se le dice, no, yo siempre supe que era el más miserable de todos, porque si las gracias que yo recibí lo hubiese recibido otro, seguro daba más fruto. Por eso mi dolor permanente era de no dar todos los frutos que el Espíritu Santo me pedía dar con esas gracias, con esos estigmas, con esas gracias, con los milagros, con todo lo que hacía. Entonces vivía en continua humillación, sabiendo que no correspondía como debía a todas las gracias que Dios le daba. Entonces, cuando uno ve una gracia así, una experiencia, no tiene que empezar a levantar el pecho y decir, por fin. No, es decir, ¿dónde estaré mal que Dios me está dando un refuerzo inmerecido? No me mejora, no me cambia, no es un premio, sino que estoy mal, ¿no? Entonces, y no saldríamos entonces a publicarlo, a llamar la atención, y decir, no, pero esto de Dios lo tengo que compartir. A mí me ha pasado, estamos con un padre Mauro, no voy a decir dónde, que terminó la misa y uno se puso a levantar la voz diciendo, acabo de ver al Sagrado Corazón, no sé, una cosa así, ¿no? Es decir, no era el momento de agarrar un lazo y sacarla de la iglesia, pero es decir, unos desórdenes con muy buena voluntad. Yo no estoy diciendo que quería hacerse famoso ni nada. Con muy poco criterio sobrenatural pensaba que eso tenía que ser dicho para edificar a los otros. Cuando lo que tiene que edificar es el Evangelio. O lean este libro y punto. No soy yo el que tengo que edificar, es el Espíritu Santo que lo va a edificar con la palabra de Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado. Entonces, eso es lo que vamos a ver, cómo se desarrolla la vida espiritual, que es la vida de oración. Vamos empezando por esta contemplación, digamos, en la cual participamos nosotros, y después viene la que es dada por Dios.
Ahora, esta vida de oración decíamos que es tan esencial que es nuestra misma relación con Dios, es nuestro mismo amor a Dios. Por eso Santa Teresa de Ávila, si ustedes leen el libro de las moradas, por ahí hay partes que no se pueden entender, qué sé yo, pero digo, no es una meditación sobre la vida de Cristo, sino sobre el camino del alma, y lo ponen moradas de la vida de oración. Cómo va evolucionando la vida de oración en la medida que el alma va creciendo en el amor a Cristo, en la unión con Dios, va entrando en el castillo de la vida interior, no hacia el cielo, sino al interior donde Dios se halla por la gracia, ¿no? O sea que es un camino de intimidad, no esa visión, digamos, budista, ¿no? De que yo soy Dios, soy parte de Dios, la nirvana, sino que la vida espiritual se desarrolla al mismo nivel, al mismo grado que la vida de oración. Por eso le dice las moradas del castillo interior y va a ver cómo crece esa oración. Entonces, el tercer modo de contemplación, podemos decir activa, en la que participamos nosotros, es esta oración contemplativa. Evidentemente que necesita como base la oración vocal, la oración mental. Como base me refiero para aquel que va a desarrollar una vida espiritual seria, permanente. No quita que cualquier persona pueda hacer oración contemplativa, por ejemplo en Navidad, el pesebre o el Viernes Santo, contemplar la pasión de Cristo. Para eso está justamente el Vía Cruz y todo lo que el Evangelio, para llevarnos una oración contemplativa. Pero el que va a hacer todos los días, el que va creciendo, va aprendiendo mejor a ser más contemplativo. Hemos dicho que el modo superior de oración, pero que necesita de las otras dos, porque es más espiritual, es de mayor comunión y tiene mucho que ver con la mirada del alma, ya no con el análisis de un texto, que pone la presencia de Dios, por supuesto, no es despreciable, sino ya con una simple mirada a Dios o al misterio que se quiere contemplar. Mirada del alma, porque oración contemplativa puede tener un ciego. No nos quedemos con lo que miramos, una imagen, un cuadro, un vitral, no, una mirada del alma. Ciertamente, en el método, por ejemplo, ignaciano de la oración contemplativa, sí hay un trabajo de la imaginación. San Ignacio dice que cuando uno quiere hacer oración contemplativa, hay que meterse en la escena. ¿No? Si quiero contemplar Belén, me tengo que situar con el afecto y con algo de imaginación, sentirme que estoy en la cueva de Belén. Dice hasta tal punto de sentir el olor del heno, el frío, la incomodidad. Entonces uno ya contempla el alma directamente, no está diciendo, a ver, la Virgen hace eso, virtud de la pureza, significa tal grado, no hace análisis, sino que goza, aprende del ver, del estar en ese momento. Tiene mucho que ver, o si fuese la pasión de Cristo, tomar conciencia de que estoy ante Cristo ahí muriendo en la cruz, la Virgen al lado llorando, San Juan y unas cuantas mujeres, estar en ese momento, sentir el griterío. Entonces uno aprende por intuición, digamos por ósmosis, va recogiendo un contenido, un amor, un testimonio del amor de Dios, como por visión, como si de hecho yo estuviese ahí, ¿no? Entonces, a veces cuesta porque hay que tener una educada la imaginación hasta donde se puede. Digo, hay un trabajo de imaginación, pero no es solo imaginación, porque sobre todo uno pone el afecto. No me puedo imaginar, pero en este momento quiero estar acá como al pie de tu cruz, y ya está. Tengo la cabeza volada, pero me quedo aquí, ¿no? Y veo que cae la sangre, o cuando puedo, o sangre y agua, la ejaculatoria, pero quiero estar con Dios, más que analizar, como decía un texto, ¿no? O sea que es estar más que imaginar. Es compartir ese tiempo, ese lugar. Si comparto tiempo y lugar, es para compartir el amor, el ofrecimiento. No soy un simple espectador de una película. O peor, ¿no? Que lo voy a insultar, a decir no me importa, a burlarme, ¿no? Que muchas veces pasa. Le decimos, pare de sufrir, bájate de la cruz y soluciona esto. No se te ocurra pedirme que yo suba a la cruz.
soy cristiano, pero hasta ahí no te sigo. Seguidor de Cristo, pero hasta ahí no. Por eso decir, acepto la tuya, entonces acepto la mía. Si la tuya, que fue tan cruel, es querida por Dios, la mía también. No para mí ni para mi bienestar, me olvido, para la salvación de las almas. O sea, uno va aprendiendo por el hecho de estar, de hacerle compañía al Señor. Entonces comparte sus sentimientos, como decía San Pablo, ¿no? Que tenemos que compartir los sentimientos de nuestro Señor Jesucristo, lo cual significa abandonarse a lo que Él me quiera compartir, no lo que yo decida. Si me mira, si me dice una de las 7 palabras o me dice otra, porque si no, decir, no, para, yo elijo, no. Por tanto, también ya es un empezar a dejarse hacer por ese hecho, por ese misterio. Por eso decíamos, se debe procurar la oración contemplativa, porque nos une más a Dios, a Cristo directamente. Evidentemente, cuando uno dice contemplar, ya no contempla virtudes, salvo que la contemple la pureza de María, la humildad de Cristo, que significa en un hecho concreto dejándose abofetear, escupir, coronar de espina, etc. Y ahí aprendo mucho más profundamente lo que es, ¿no es cierto?, la virtud, como decía Santa Faustina también, ¿no? El hecho de contemplar la pasión de Cristo, y se entendí muchas cosas que antes no lograba entender, y no había leído un manual, simplemente había contemplado la pasión de Cristo, y comprender cosas de su propia vida. Entonces, estos son los 3 modos de oración. Le dije que necesitaría un capítulo aparte, si se quisiese hablar del rosario, no vamos a tener tiempo, pero el rosario es vocal, es mental, o sea, de meditación, y es contemplativo. Pero bueno, por eso digo, no el rosario comunitario, porque uno tiene que seguir respondiendo al otro, etc. Pero cuando uno lo hace particularmente, si ha tenido la gracia de tener un momento más contemplativo, no se tiene que preocupar por seguir diciendo las Ave María, se tiene que detener con la Virgen en la Anunciación, o la visita a la Virgen a Santa Isabel, en cualquier misterio. Dejar las Ave María para quedarse con la Virgen, ¿no? Eso es ya estar en contemplación, todavía activa, o sea, es parte mía, yo la procuro, yo le doy el tiempo, pero tengo que aprender a dejarme llevar cuando hay una moción, movimiento de la gracia del Espíritu Santo. Ahora, el tema complicado, que decía no es tan complicado, son las 3 edades de la vida interior que les dije. Santa Teresa va a hablar de un modo figurado del castillo interior, pero habla de estas 7 moradas por las cuales el alma va entrando en la intimidad, en la comunión con Dios. Los autores espirituales, como San Juan de la Cruz y muchos otros, dicen que hay 3 etapas. Entonces después hicieron coordinar, porque ciertamente es la misma doctrina, las moradas de Santa Teresa, las 3 primeras en la primera etapa, 4ª y 5ª, inicio de la 6ª en la segunda etapa, y 6ª, final de la 6ª y 7ª ya la tercera etapa de la vida interior. Normalmente se dice la vía moral o estado, pero vía purgativa, porque es camino, no hay que quedarse en ninguna. Purgativa, iluminativa y unitiva. Estas cosas no son necesarias que ustedes las mediten, no es para meditar, porque es un conocimiento, simplemente sí nos ilumina sobre la vida espiritual, para que uno, teniendo algunas nociones, no se desespere, no se desanime cuando la vida lo ve todo mal o está desanimado. Puede ser prueba de Dios, como puede ser tibieza, hay que ver justamente los signos, no estancarse, pero sobre todo son nociones que debe saber el director espiritual, los sacerdotes en general, para poder guiar a las almas, ¿no?, en esta situación, en este estado. Entonces, el alma que empieza seriamente la vida espiritual empieza a caminar por la vía purgativa. Purgativa significa de purificación. El alma va perseverando en la vida de la gracia, ¿no?, y ahí empieza la vida seria espiritual con un plan de vida, su vida de oración, sacrificio, todo lo que es la vida espiritual, tu vida familiar, laboral, todo un plan de vida concreto. No es solamente el tiempo de oración. Entonces, si el alma va perseverando, primero ha eliminado el pecado mortal, después empieza a eliminar los pecados veniales,
y hasta dónde puede las imperfecciones, ¿no? O por lo menos los veniales deliberados. Algunas veces quedan, pero por pura debilidad. Entonces, hay veces si el alma va perseverando, persevera, Dios la puede llevar a la otra etapa. Entonces, ahí es que la oración va creciendo. Y justamente, como le dije en algún momento, no va creciendo en sentimiento, sino en fe pura. Hay momentos que son, momentos me refiero a años, en que el alma no siente nada, justamente porque su oración es más profunda. No necesita que esté en la piel, que le genere algo, una cosquilla en el pecho, ni ningún tipo de sentimiento, porque ya el alma está con una relación más profunda con Dios. Por eso sí es una locura medir tu oración o tu vida espiritual de acuerdo a lo que sentís, lo que ves, lo que experimentás, o porque has soñado algo espiritual. No se mide esas cosas. Entonces, el alma va perseverando y puede ser llevada por Dios a esta purificación que le introduce en la vía iluminativa, y ahí se da lo que se empieza a llamar, pero en grados menores, más bien inferiores, la contemplación infusa, ¿no? Lo que hemos meditado recién es la contemplación activa que nosotros hacemos meditando, rezando. La otra es infundida por Dios directamente, que se llama oración simple, de simple quietud. El alma solo no hace nada, no trabaja, no se concentra, porque ya entra en oración con la quietud. No tiene que ver ni experimentar nada, pero sabe una conciencia de estar con Dios, y eso la quieta, la pacifica, la llena de dulzura, sin fervor, ni fuego, ni nada. Puede estar ahí todo el tiempo que Dios quiera, porque está en Dios, ¿no? Es un principio pequeñísimo de contemplación. Lo aclaro rápidamente para que sepamos la diferencia de la otra, que yo procuro, yo alimento, yo voy formando con la meditación, con la lectura, con mi esfuerzo. Ustedes saben que la vida espiritual se habla de dos dimensiones, ¿no? La vida espiritual tiene dos dimensiones, todo es de la gracia, por supuesto, pero la dimensión ascética hace referencia a todo lo que el hombre hace en la vida espiritual, guiado por el Espíritu Santo, movido por la gracia. Oración, ayuno, penitencia, obra de caridad, servicio, morderse, callarse, soportar la cruz, oraciones de la cruz, participar en misa, lectura espiritual, todo eso en lo que el hombre va haciendo, las penitencias, los ayunos, ya lo dije, pero por supuesto movido por la gracia. Y ahí se diferencia la dimensión mística, que es puramente las inspiraciones, las que vienen del Espíritu Santo, la obra totalmente divina, ¿no? No es que a tanto ayuno te corresponde tanta acción del Espíritu Santo, no es así, pero en un ayuno tenés la acción de la gracia que te invita a ser generoso, a ser penitente, y tu esfuerzo es decir, bueno, como pan y agua o no, tal cosa. Entonces son dos dimensiones, no son dos grados. Desde el primer inicio de la vida espiritual, estas dos dimensiones es el trabajo de la gracia con tu esfuerzo. Acá en la vida iluminativa ya empieza una mayor acción de Dios y se va como apagando la acción humana. Pero digo esto porque ya hemos diferenciado entonces la contemplación activa de la infusa, infundida por Dios. Para pasar esta acción, que es mucho más divina y por tanto menos humana en el sentido de sentir, hacer, ejercer, trabajar o producir, gracias a mis ayunos, mis penitencias, mis sacrificios, ya no tiene que ver no en relación a eso. El alma, para pasar a esta etapa, a este grado de comunión, el alma debe ser purificada. Cuando uno dice, al principio dije tema complicado, no es porque si esto solo para los grandes místicos, no. Este es el camino de toda alma. Alguno estará en el primer morada de 20 años, en la segunda 5, otro estará 5 en la primera, 45 años en la segunda etapa, no importa, pero es la etapa del alma, el desarrollo del alma, de los dones del Espíritu Santo. Es como decir infancia, juventud, adultez, vejez, ancianidad, lo que sea. Son propios del alma, como el alma se va dando a Dios, se va transformando en Cristo, por esta comunión de amor, ¿no? También es importante eso, decía, no crece por la cantidad de ayuno. A veces uno cree que puede forzarse, ayuna más,
La cuestión no está en ayunar mucho, porque si no, ayunar ya 7 días a la semana, ¿qué quiere hacer? 9 días a la semana. No, hay un consejo de San Francisco de Sales, un convento que no estaba, le parecía que le faltaba fervor y cosas, y dice, bueno, no, capaz que tenemos que ayunar más. Y empezaron a hacer 2 ayunos a la semana. Y dice, no, yo creo que nos falta mucho, y van a pasar al tercero, y dice, no se trata de hacer más ayuno, como tampoco de más oración, cuando tu deber de Estado no te lo consiente, ¿no? Lo que Dios quiere. Sí, hay un crecimiento cuando uno adhiere más a la voluntad de Dios, que es el amor de Dios. No a prácticas, sino a la adhesión a la voluntad de Dios, el alma va creciendo. Ahora, esta purificación que te introduce en la nueva etapa se llama noche de los sentidos. Cuando uno pasa a la segunda etapa, para pasar a la tercera viene otra purificación superior que se llama noche del alma. Y el peor, de esto habla San Juan de la Cruz también muy claramente. Son pruebas muy duras, justamente cuando el alma ha sido fiel, perseverando en toda esta primera etapa de la vida espiritual, en la que normalmente estamos todos nosotros, o podemos estar si queremos, que es la más común para todos los bautizados que quieren tener vida espiritual seria. Empieza esta purificación de la noche de los sentidos, porque es lo más bajo del hombre que primero es purificado, ¿no? Del apego al gusto, a esto, a la oración, a sentir, al éxito, al apostolado, a ver, a medir, donde sea que esté tu defecto, es purificado. Por eso el alma empieza a no sentir nada en la oración, y llega a no sentir gusto, ni en la oración, ni en el apostolado, ni ninguna cosa espiritual ni religiosa. Entonces el alma sigue perseverando perfectamente, igual, con un montón de tentaciones del demonio, que la quiere hacer volver hacia atrás, pero sigue sin sentir gusto, sigue rezando la misma cantidad, con el mismo esfuerzo, pero sin gusto. Ve que no sirve nada, y para que rezo esto no sirve, esto no da fruto, y puede ser muchos años, ¿no? Muchos años así, y el alma va siendo purificada. Justamente Dios la purifica de ese modo para que adhiera a Dios, no porque sabía rezar, le iba bien, entendía lo que rezaba o sentía gusto en la oración, sino puramente por Dios. Yo rezo porque Él me ama, no porque me vaya bien, porque me sienta bien. Entonces, y así un montón de aspectos del alma va siendo purificada, pero sobre todo de la parte sensible, de la comida, de la bebida, del gusto, del tacto, de la oración así. Entonces, ahora, se llama noche de los sentidos porque el alma parece que pasa por una noche larga, oscura, porque ya no siente, no gusta, no ve, no experimenta nada, y para colmo sí experimenta agobio, tedio, dudas, pero el alma sigue. Ahora, San Juan explica muy bellamente, San Juan de la Cruz, y dice, llamamos noche porque lo primero que uno experimenta es como una noche, pero en realidad es luz. Y pasa que cuando te dan, de repente vas en la ruta, caminando donde sea, de repente te dan con un faro en la cara, te encandilan y quedas ciego. Y quedas como oscura, pero en realidad ha sido un exceso de luz. Entonces, cuando Dios se comunica al alma con un exceso de luz, a la que ha perseverado, viene una infusión de luz tan grande, el alma, no el cerebro ni los sentimientos, el alma gusta tanto de Dios que el cuerpo queda a oscuras. La sensibilidad, la imaginación, los sentimientos quedan, como dice Víctor en el GPS, la gallega decía antes, recalculando. No, porque el alma no, el cuerpo, el cerebro no es capaz de entender lo que está viviendo el alma. El alma está en cierta paz interior y por eso puede perseverar, pero en lo humano no siente nada. Y ahí es cuando más hay que perseverar. Pero por eso es un fogonazo de luz que te va introduciendo en la otra etapa, donde la comunicación divina, los dones divinos son mucho más espirituales, menos sentimentales, menos sensibles, menos milagros. Hay santos que en ese estado los perseguían, los criticaban, perdían familiares en duelo permanente o perdieron todas las riquezas. O sea que también es probado en un montón de otras tentaciones, pero el alma ya está en un otro grado de paz interior. Por eso decimos noche, llamamos noche, pero es pura luz.
Cuando pasa ese periodo, que puede ser 20 años, ¿no? Puede ser 5 años, el alma ya está libre, ya está menos dependiente de lo que quiere hacer, de sus caprichos, sus gustos, de lo que ha hecho, lo que era, lo que había aprendido, lo que vivió, y ya se entrega más a Dios. Pero empieza una contemplación muy sencilla, que se llama oración simple o simplificada, no tiene que ver con la que escribió San Francisco de Asís, sino que el alma está más en presencia de Dios con más fruición, más provecho, pero hace menos. Que a veces hasta el alma dice, no, pero no estoy haciendo nada, me debería esforzar más, no. Y puede seguir introduciéndose en esta etapa y seguir viendo defectos, miseria y solo miseria de mi parte, sin embargo está siendo llevado. Eso pasa a otra contemplación, a otro grado, cada vez más, y ahí ya se puede, en algunas almas ya se puede verificar, por ejemplo, algún éxtasis, algún arrobamiento. No obstante, falta la otra noche del alma, que es durísima, porque aun cuando ya uno ya no es tan carnal, ha vencido muchos defectos propios del temperamento, del carácter, propios de las debilidades y los apegos, queda un pequeño resto, pero sí quedan las tentaciones del ego, de la soberbia. El ego, lo interior del alma, la parte alta del hombre, no ha sido purificada. Entonces, recibiendo alguna, no digo visión, pero también podría darse en esa etapa ciertos tipos de visiones, que no son las que recibe cualquiera en la primera etapa. Ya esto ahí de una gran comunión es distinta, no es la de los videntes de Fátima, no es lo mismo ni la de Lourdes ni nada, es otro tipo de visión. El alma se puede enorgullecer y perder todo y pecar. Hay almas que han llegado a esos grados y han caído así de fuerte, cuando alto estaban, así de fuerte por mirarse a sí mismo, complacerse, etcétera, etcétera. O sea, todavía el alma no está del todo purificada, es decir, totalmente entregada a Dios. Es decir, en algún alma puede haber éxtasis, puede haber arrobamientos. El arrobamiento es cuando el Espíritu Santo te va tomando tanto que te va como embriagando y vas perdiendo la capacidad de vos moverte, evitarlo, te va como llenando, como si fuese que te va llenando por dentro y queda así hasta el alma, o ya llega el éxtasis cuando sabes como que el alma sale totalmente del cuerpo. Por ejemplo, en los casos de éxtasis, por ejemplo, cuando había un vidente, lo pueden quemar, lo pueden pinchar y el alma está tan absorta en Dios que no siente. Es como si yo decía, estoy hablando acá viendo el partido de fútbol, estoy diciendo ahí a Juan Carlos, che, no sintió porque estaba totalmente concentrado en la pantalla, que realmente no sintió cuando yo le tocaba el hombro. Su cuerpo sí ha recibido la percusión de mi dedo como aguja, que le clavaba ahí, por ejemplo, pero él no lo sintió. Su cerebro no estuvo atento a esa sensibilidad, como ni al calor ni al frío, estaba todo ahí unificado viendo el partido de Argentina. Entonces, el éxtasis, siendo absolutamente superior, el alma está tan absorta en Dios que no es consciente de lo que le está pasando al cuerpo. Después sí lo tiene, porque es como un impacto que ha dado en el cerebro, en la piel, en todo eso, pero ni le dolió. O sea, ¿pero qué quiero decir con esto? Lo que dije al principio, así Dios se va comunicando al alma de una comunión íntima. Por eso no nos podemos quedar con sentimiento, con cosas lindas. Hoy no lo siento, mi oración es mala porque no sentí nada. No, es que lo mejor sería que por 45 años no sintieras nada y aún así perseveraras. Eso es lo mejor, porque ahí el alma se está uniendo a Dios más puramente que con el hecho de sentir. Entonces, termino rápidamente esto, que cuando el alma ha perseverado, viene la noche del alma. La noche, esa es durísima, en que el alma ya vuelve a empezar a ver solamente su miseria, los pecados pasados, y tiene la prueba de la fe. A veces piensan que Dios ya la abandonó, ya no es tanto que Dios no existe, porque ya lo experimentó de muchas maneras, tiene una fe muy probada, que es la que se prueba al principio, porque al principio nuestra fe depende de lo que sentimos, lo que hemos aprendido, lo que hemos experimentado. Acá es probada la esperanza, la caridad siempre es probada, porque va creciendo la caridad, pero sobre todo la esperanza. El alma hasta se siente condenada y siente que Dios la ha abandonado totalmente.
Le pasa a Santa Faustina, le pasó a Santa Teresa de Calcuta, a todos los santos, en realidad a todos. Algunos puede ser muy largo, otros menos. Santa Faustina también fue un tiempo largo, pero tuvo dos momentos en que cae desplomada porque pierde hasta la fuerza física, sentía que era el objeto de su ira, que Dios me detestaba. Entonces, porque el alma, al perder todo lo que era la unción divina, vuelve como a experimentar la nada de su miseria, capaz de cometer todos los pecados, capaz de cualquier cosa. Entonces empieza a ver, por último en esa prueba, la fe purificada, ¿no? Totalmente, porque digo, yo me voy a salvar por la misericordia de Dios, no porque soy bueno, por esto, lo demás, porque me siento totalmente, digamos así, como odiada por Dios. No porque Él sea malo, sino porque yo soy un desastre y ve toda la miseria del alma. Entonces adhiere a Dios solamente porque Él es bueno. No porque tuve éxtasis, milagro, no porque hice esto, no, el alma se purifica. Una vez que el alma ha experimentado toda la bajeza esencial de su ser, y que para hasta el mínimo acto de fe religioso depende de Dios, ahí ya es introducida en esta última etapa donde es totalmente entregada a Dios. Ya no se llena de soberbia, nada, ni con visiones ni con milagros, porque ya ha visto lo que es. Sabe por experiencia y experiencia mística, o sea, no solo de algo que te puedes olvidar la semana que viene, sino sabe por una profunda experiencia que hasta para existir, para respirar, para caminar, dependemos absolutamente de Dios. Entonces, que vos le digas a un santo, pero mirá qué milagro has hecho, si fuese yo te diría, que ves, tú lo he hecho yo. Yo soy tan miserable como una planta, como esto. Bueno, no, por suerte somos hijos de Dios, pero ya ha experimentado que Él no hace nada. Le parece ridículo que le atribuyan milagros a Él, porque Él ha visto que no es nada. Al contrario, es capacidad de todo pecado. Y nosotros lo ocultamos. ¿Por qué? Porque no entramos al interior, no somos fieles a la vida espiritual. Bueno, el alma ahí se libera totalmente, ahí se llama lo que vienen los matrimonios, desposorios místicos. El alma ya está totalmente pulida, lijada, se entrega todo a Dios y Dios se entrega toda al alma. Ya no hay límites, ya no hay reserva. Ahora, eso es el desarrollo ordinario de la vida espiritual y todos deberíamos aspirar a eso. No cometamos la falsa humildad de decir, no, Padre, yo soy tan sencillo, o como dicen otros, soy tan sencillo que yo llego hasta aquí. No, eso es soberbia. Eso es decir, yo mido la acción del Espíritu Santo desde lo que yo ahora siento y quiero. Eso es soberbia. Jesús le dice a un alma de proceso de edificación, le dijo, es más humildad decir, yo voy a llegar a ser santo con la ayuda de la gracia, que decir, nunca voy a ser santo, no, a mí seguro que Dios no me ha llamado a ser santo. Eso es soberbia, no es humildad. Entonces hay que rechazarlo como una tentación del demonio. Entonces decía, este es el camino ordinario de la vida espiritual. Pero a veces Dios introduce de un modo extraordinario algunas almas por la misión que tienen que llevar. Por ejemplo, Santa Faustina. Santa Faustina no era una mundana, no, era fiel, era católica, era pobre, sacrificadísima, muy austera, o sea, no es que empezó la vida espiritual cuando entró al convento, pero es introducida con esa tan corta edad, esta vida mística y las noches de purificación durísima, porque para que Dios pueda hacer toda la obra a través de ella, tenía que estar muy purificada para que sea un canal de gracia para todos nosotros. Entonces, y normalmente así a todos los santos que van a tener una obra muy importante, Dios los purifica no tanto en cuanto a su fidelidad cotidiana, sino con fogonazos de gracia, por supuesto que en correspondencia, pero no va esperando el desarrollo ordinario de su trabajo en el alma, sino que por un privilegio, por un designio de Dios, introduce, como digamos rápidamente, al alma en estas purificaciones. También pueden caer, por ejemplo, los santos fundadores y cosas así que han hecho obras grandes, que necesitaban ser hiper fieles a las inspiraciones del Espíritu Santo para obras tan grandes, entonces eran purificados ya por Dios de modo extraordinario. Entonces, dicho esto, ya con esto terminamos este tema. Vemos que la vida espiritual es un camino de amor a Cristo. No nos miremos, no nos midamos.
Estas nociones, les dije, sobre todo son para los directores espirituales. Cuando el alma está postrada, cuando está totalmente desanimada, cuando está confundida, me pasa esto, etc., el director espiritual tiene que saber qué es tibieza o qué es prueba de Dios. Ojo, hablé de 2 noches, que son las largas o profundas, pero en la vida espiritual puede haber 30.000 noches. Tampoco seamos tan de decir, hoy tengo 2 días de malestar o depresión, ya es una noche oscura. No, porque pasa. Seguro, y hay gente que leyó estos textos y dice, seguro es una noche del alma. No. Deja que eso, si alguien lo tiene que decir, que lo diga tu director espiritual, y que no te lo va a decir. El director espiritual no le va informando eso porque el alma se empieza a mirar a sí misma. Cuando el alma está probada en la desesperación, los directores espirituales dicen, esto es de Dios, siga, no, y el alma siente que el director espiritual no lo entiende, no ve nada, no, porque la desesperación es tan grande que no le sirve ninguna palabra de apoyo, de ánimo. Y dice Santa Faustina, entendí que de este estado solo Dios me podía sacar. Por más que la animaba, la sostenía, por más que hubiera un milagro, no afecta al alma. El alma está hundida en la prueba. Entonces, no nos miremos a nosotros mismos, no pretendamos que vamos a apurar el camino, ni por sufrir, ni por tener revelaciones, ni éxtasis, ni nada. A Dios nadie lo apura, solo Dios sabe cómo purificarnos y amarnos. Pero hay que tener estas nociones para, primero, no confundirnos, segundo, no desesperarnos. Son muy buenas las pruebas interiores, las pruebas de fe. Por eso digo, en la primera etapa uno puede tener, pero un montón de pruebas de sequedad, que no sentís nada, y no significa que ya estás en la prueba grande, pero tenés que pasar y te vas purificando de a poquito de muchas cosas, y si perseveras, Dios te puede seguir llevando hacia sí mismo, creciendo en la comunión, el alma se espiritualiza y se hace menos, ya lo dije, lo repito, menos carnal, menos sentimental, menos apegado a sí mismo, a los defectos que tiene siempre, de defectos de las pasiones, de la concupiscencia, de los deseos, de lo material, de las seguridades materiales, etc. Así que bien, pidamos al Señor que nos vaya guiando. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que nos ha comunicado en este tiempo de reflexión. Te pedimos tu ayuda para ponerlas por obra. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.